Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Si esta era la primera vez que Claire mostraba expresión, Belle podía considerarse afortunada para presenciar esta provocación, ambas cejas arqueadas, una sonrisa en la esquina de su boca que parecía celebrar una pequeña victoria al molestarla. Oh, lo siento, nunca pregunté, respondió Belle con un sarcasmo tan marcado que atrajo la atención de todas. Claire se apoyó en sus brazos para sentarse, apoyándose contra la estantería que estaba detrás de ella. Sin darse cuenta, la distancia entre ellas había reducido. Sus uniformes verdes apagados se rozaron entre sí mientras Claire se acomodaba, un marcado contraste con la distancia que habían mantenido antes. No era exactamente intimidad, sino más bien las paredes dentro de ellas desmoronándose. ¿Puedo hacerte una pregunta? Pregunta primero, luego veré si quiero responder. Bella apretó los dientes y puso los ojos en blanco, no por enojo, sino por irritación al lidiar con esa terquedad. Solo quería saber qué estabas plantando en el jardín. ¿Por qué quieres saberlo? Es solo que vi todas las plántulas rotas en el jardín, respondió Belle, sintiéndose como si estuviera hablando con un niño que se resistía a hacer contacto visual. La paradoja le intrigó. Ella probablemente era un año o dos más joven que Claire, pero al otro lado se comportó como si estuviera avergonzada, adolescente, cabeza agacha, dedos entrelazados en su regazo, voz apenas audible como si alguien sin ninguna práctica social. Bill conocía bien la realidad de la prisión. Ahí había de todo, desde criminales peligrosos a gente inocente como ella, pero aún así, incluso ella misma, en sus inicios, nunca se hubiera imaginado que, conociendo siquiera una fracción de la persona detrás de esa reputación, ya no temería lo que Claire pudiera haber hecho. Ahora veía a Claire solo a través de sus propios ojos, no a través de los rumores que se difundían de boca en boca. Algunos de los comportamientos de Claire todavía eran difíciles de descifrar, pero una cosa era segura, ella nunca trató mal a Belle, nunca, salvo por esa molestia costumbre de responder siempre con rodeos, rosas. La respuesta escapó de los labios de Claire como un secreto mal guardado. Afortunadamente, el silencio de la biblioteca permitió escuchar incluso el susurro más tímido. Quería intentar cultivar rosas. Nunca las había visto florecer, siempre mueren primero. Claire frunció los labios y bajó la mirada hacia sus manos. Las plántulas que planté ahí, usé todos mis cupones para comprarlas. Por primera vez, Claire respondió algo personal sin desviar el tema ni responder con otra pregunta. Un progreso pequeño pero significativo. Pero al menos logró que las plántulas brotaran. Eso es algo. Compré las plántulas listas. Belle dejó escapar un silencio. ¿Ah? Cuando comprendió la renuencia de Claire al hablar, las dos plantas quizás se deba a que no habían sido cultivadas a partir de semillas. ¿Necesitas ayuda? Mi padre era jardinero aficionado. Lo seguía a todas partes, desde comprar plántulas hasta entender los fertilizantes. ¿Aceptarías a una experta, asistente? La oferta sonaba casi como una entrevista de trabajo, pero sin exagerar. En los últimos meses de su vida, cuando el cáncer ya consumía a su padre, había llenado la casa con macetas y plantas hasta que no quedó espacio. Bill nunca había detenido, al contrario, se había convertido en su cómplice, impulsándolo a los viveros de las afueras de la ciudad para nuevas adquisiciones. Por primera vez que comenzaban a hablar en la biblioteca, Claire miró directamente a Belle. Sus ojos brillaban como los de un niño.
¿En serio? De acuerdo, trato hecho. Entonces me ayudas. La prisión de mujeres albergaba una especie de tienda de comestibles todo en uno, un pequeño mundo donde los reclusos podían comprar de todo, desde artículos de primera necesidad hasta golosinas que los separarían de sus padres. La monotonía de la comida de la cafetería, Kao le había explicado a Belle en el camino. Si quieres algo especial, solo pídelo. Los responsables intentaron conseguirlo. Ella misma ahí compraba regularmente pan y golosinas, como la que le había regalado a Abel. Cao tuvo suerte. Una red de conocidos le proporcionó vales adicionales. Mientras tanto, otros reclusos, sin contactos ni familia, dependían de los míseros 1000 baht al mes que ganaban trabajando en prisión, solo lo suficiente para artículos esenciales, productos de higiene, ropa interior, toallas sanitarias. Bill sabía desde el principio que rechazar los vales de Top traería dificultades. Su orgullo habla más fuerte que la necesidad, y el pago mensual por el trabajo en prisión seguía siendo 2 semanas. Le quedaba solo una opción y afortunadamente Kao estaba dispuesta a ayudar.